Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a no sé qué carajo sea esto porque ya no sé ni qué pasa en este canal. Últimamente estuve viendo, sobre todo en lo que es el fandub, como no se tiene tanto conocimiento de lo que es el doblaje o cómo se trabaja, hay ciertos mitos o creencias muy populares que todo el mundo tiene como súper instalado en su cabeza que no están así en realidad. Entonces lo que yo vengo acá es a desmentir todas esas cositas que tengo anotadas acá, por lo menos que fueron las que se me ocurrieron. Si después al final se les ocurren más, aparte de estos mitos que yo voy a encontrar acá, que voy a contar acá, se les ocurren más, estaría genial que lo pongan en los comentarios y también lo respondo al instante para que vayamos informándonos un poquito. Yo actualmente soy un actor de doblaje novato, estoy trabajando en un par de cositas oficiales, así que puedo decir que tengo conocimiento de lo que voy a hablar. Con eso no quiere decir que mi verdad sea la más absoluta, también es como se trabaja acá en Argentina, tampoco estoy diciendo que se trabaje así todo el mundo, pero bueno. Vamos con los mitos, qué sé yo. Según vi por ahí, hay que priorizar la dicción sobre la interpretación o hay que priorizar la interpretación sobre la dicción. Suena a adicción, nada que ver. Primero que nada, vamos a ver la diferencia entre ambos. Tenemos la dicción, que es esto de pronunciar claramente, abrir bien la boca, pronunciar cada vocal como debería... Cada letra como debería pronunciarse bien claro. Es decir, dejar de hablar como estoy hablando en lugar de decir es decir, simplemente que diga es decir con la S. Igual que el resto de las consonantes, así como estoy hablando ahora en neutro. Básicamente pronunciar todo bien claro, lento, con la boca bien abierta y que se entienda todo perfectamente. Eso vendría a ser la dicción. Y por otro lado, la interpretación es lo que conocemos como la base de la actuación. Sería el conocer a tu personaje, el conocer el entorno de tu personaje, el poder expresarlo de la mejor manera, transmitirlo de la mejor manera. Muchos creen que uno tiene que priorizarse sobre otro cuando se aprende, o tiene que priorizarse uno sobre otro a la hora de la práctica, es decir, a la hora de doblar. Y no, de hecho, ambos son completamente importantes y ninguno puede ser más prioritario que otro. La dicción es lo técnico, es decir, vos no podés ir a cantar a un escenario sin saber cantar, sin saber afinar, sin saber lo básico. Eso tiene que saberlo todo el mundo si vas a hacer algo como esto. Así como no podés ir a dibujar o presentar un dibujo a algún lugar importante sin conocer lo básico del dibujo, sin conocer un poquito de anatomía, sin conocer un poquito de cómo funcionan los trazos. No sé exactamente de dibujo, pero bueno, supongo que me entienden lo que quiero decir. Eso es lo técnico, lo básico. Y por otro lado, la interpretación es saber de qué estamos hablando. Si por ejemplo tengo un texto que dice no lo hagas Johnny, puedo pronunciarlo perfectamente para decir no lo hagas Johnny. Pero tal vez no era así el texto, tal vez el personaje quería decirlo como no lo hagas Johnny, o alguna pelotudez así. O tal vez más tranquilo como no lo hagas Johnny. Y eso lo voy a conocer, depende de la interpretación, depende de conocer a mi personaje, la situación en la que estamos, cómo reacciona mi personaje en esa situación, con quién estoy hablando y demás. Por eso ambas son completamente importantes e igual de prioridad hay que tener en ambas. No sé bien cómo decirlo. Bien, el siguiente es algo que me pasa mucho cuando busco nuevas voces o cuando voy buscando voces para ciertos personajes. Y es que me dicen qué tono de voz le pongo, o qué tono de voz le quedaría mejor, o dicen mi tono de voz no queda con el personaje, o mejor no porque ese personaje no va con mi tono de voz. Ahí tenemos un problema grave, de hecho, que es que todo el mundo cree que el tono de voz es algo importante. Yo la verdad, como me conocen, tengo un tono de voz súper juvenil, ¿cierto? Si se quiere decir de esa forma, súper enérgico. Entonces podrías darme personajes juveniles, enérgicos y nada más. A lo sumo, es todo lo que me puedes dar. Pero no funciona así en el doblaje, no funciona así en la actuación ni en la interpretación. Nosotros tenemos capacidades para tanto adecuar el tono de nuestra voz como para adecuar la forma en que hablamos, que es también mucho más importante que el tono de voz. Es decir, me podés poner un personaje todo grandote y si yo entiendo qué es lo que dice ese personaje y entiendo por qué lo dice, puedo cambiar mi voz a alguien que hable de esta forma. Tal vez suene forzado, tal vez no sea lo mejor, pero funciona. Lo importante es que funciona porque es más importante entender las intenciones de las que se habla que el tono de voz. Es verdad, tal vez pueda sonar decir a este personaje tal vez no le quedaba tan bien, pero tal vez sí, ¿por qué no? Ahora dirás, es que en la versión original en realidad sonaba un grave muy grave y vos no tenés esa voz grave. No podemos guiarnos por las voces originales. Son culturas completamente distintas. Una cosa es el gusto propio de decir yo quiero que sea igual que el original, a eso estás en todo tu criterio, pero de forma universal no estamos guiándonos en las voces originales, estamos guiándonos desde el personaje. Si vos crees que el personaje es todo grandote pero puede tener una voz como la mía, entonces con eso es suficiente. De hecho, me vieron hacer al padre de Shinji en uno de los doblajes de una parodia de Evangelion, en el que hablaba todo así, Shinji.
¿Y desde cuándo Diego habla así? Ese no es Diego, pero puedo hablar de esta forma. ¡Ya súbete al puto robot! ¿Entienden la diferencia? Es importante entonces, mucho más importante, entender las intenciones que encontrar tonos de voces. Eso de encontrar un tono de voz o cambiar el tono de voz no existe. Eso es malo, eso es caca feo. Por ejemplo, con esto, antes de pasar al siguiente mito que quiero desmentir, me recuerda a los que creen que las voces tienen que sonar lindas. Es decir, si tu voz no suena suave o no suena bien o tal vez tu voz suena muy ronca o no sé, tienes problemas con tu voz o... No, eso no existe. No hay voces que suenen feas, no hay voces que suenen lindas, hay voces que pronuncian bien y interpretan bien, nada más. En lo que es el doblaje, absolutamente todas las voces funcionan. Absolutamente todas, sea para el personaje que sea. Como dije antes, también depende del criterio uno de decir, me parece que a este chico sonaría muy malo para este personaje que este chico haga esta voz o que esta chica haga esta otra voz para este personaje. Por ejemplo, me recuerda a también el doblaje de No Game No Life, de la parodia de No Game No Life. Muchos me dijeron que la voz que le puse a Shiro, la voz que le di a la chica, la hermanita del prota, era muy grande, es decir, una chica muy grande para la voz de Loli que tenía. Y no era la intención que quería dar. En esta parodia, este personaje sonaba como una piba bastante madura que hacía chistes sexuales y pelotudeces así. No puedo darle una voz de Loli, no queda para el personaje. Quedaba para el personaje original del anime original tal vez. Pero no, en este caso no, y quedó perfectamente y funciona perfectamente. Ya también depende de los gustos de cada uno, pero de funcionar, funciona. Por eso, una vez más, para terminar con eso, las voces no tienen que sonar lindas, no pueden sonar feas tampoco, porque todas las voces funcionan y solamente depende de la intención que vos le des. Bien, el siguiente mito. Y esto estoy repodrido de escucharlo. Las voces de narrador tienen que ser graves y profundas. Qué pelotudeces más grande que escuche, la verdad es increíble. Cuando pensamos en voces de narrador, pensamos en alguien que hable muy... Bueno, yo no puedo hacerlo, esa voz profunda ahora. Pensamos en alguien que hable muy profundo. Toma Coca-Cola. No funciona así. Voces de narrador puede ser cualquiera. Pasa que hay un concepto de lo que es el narrador que al final significa que el narrador es un personaje más. Cuando nosotros vamos a narrar algo, estamos contando una historia, estamos contando algo. Si fuera un narrador de un documental, estamos diciendo las jirafas comen de los árboles porque con su cuello les permite hacer eso. Ponele que ese es el diálogo. Yo puedo decir tranquilamente, las jirafas comen de los árboles. Así con la voz profunda que quieran, aunque no me sale tan bien, la voz profunda que quieran. Y sí, también es una voz de narrador, pero también puedo decir, las jirafas comen de los árboles porque sus cuellos le permite hacer eso. O sea, no muy raro, pero bueno, funciona completamente. También puedo hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque lo importante es que como narrador, yo estoy mostrándoles lo que está haciendo la jirafa. Estoy contándoles una historia. Estoy contándoles lo que la jirafa es capaz de hacer. Y con eso estoy contando algo y eso es lo que hace el narrador. Funciona para cualquier tipo de voz. Las jirafas pueden comer de los árboles porque con el cuello tan alto que tienen pueden llegar fácilmente. Que lo diga de esa forma es exactamente lo mismo. Sonó re cringe, no me importa. Entonces, una vez más, el narrador es un personaje, no es una voz profunda, no es una voz grave. Y lo importante del narrador es que cuente algo, no importa la voz que tenga. Esto, una vez más, también depende de lo que quiera el director. Si, por ejemplo, yo quiero que sí o sí el narrador tenga una voz profunda, bueno, tiene que tener una voz profunda. Pero a lo que voy es que no es excluyente. En el siguiente mito es algo que estoy repodrido de escuchar y escuché bastante, sobre todo los más novatos, es que algunas voces son mejores que otras. Sí, muchos dicen que literalmente mi voz es mejor que la suya. Y no, eso no existe. Como dije antes, no tienen que sonar lindas, no tienen que sonar feas, todas las voces funcionan, no hay voces mejores que otras. Puede sonar mejor para el personaje, yo puedo tener tal vez un poquito más de experiencia a la hora de pronunciar, o lo que carajo sea, o la forma en que yo me dirijo al micrófono, qué sé yo. Pero no existen voces que sean mejores que otras. Vos, quien sea que estés escuchando y que te gustaría hacer fandub, ¿vos crees que tu voz es una verga? Bueno, no lo es. Tu voz funciona, igual que la mía, igual que mi gatito, igual que absolutamente todos en este universo, sus voces funcionan. Depende de la forma en que interpreten, depende del personaje que tengan y depende de la dicción que tengan. Si tenés práctica, si tenés experiencia, no hay voces mejores que otras. Yo puedo tener más habilidad o experiencia, pero solamente porque llevo más tiempo o porque me instruí en una academia o lo que sea. Pero no por eso voy a ser mejor que otra persona. No existe eso de que hay mejores. Incluso, por ejemplo, hay fandubers que tienen más experiencia que yo, o la misma experiencia que yo, o menos experiencia que yo, que tienen distintas formas de doblar, que tal vez algunos se dan más a los mexicanismos, otros que directamente prefieren hacerlo lo más neutro posible, otros que directamente, qué sé yo, los actores españoles que doblan en español. Somos todos iguales. No hay mejores que otros.
Son estilos distintos, formas distintas, conceptos distintos que tenemos en la cabeza. Pero es eso, solamente experiencia y somos todos fandubers y todos actuamos. Nada, ninguno es mejor que otro. Bueno, acá sobre el siguiente mito que iba a contar. Es al pedo porque ya lo había contado antes, pero bueno, vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Tengo anotado que dice, mientras más parecida sea la voz doblada al original, mucho mejor. Y eso está completamente errado, erróneo completamente. Porque como les dije antes, son culturas distintas. Me tocó, por ejemplo, ahora estoy doblando algo de Final Fantasy XV, que lo van a ver dentro de poco si es que el Seba me graba, en el que tuve que ver las voces originales en japonés y las voces dobladas en inglés para poder traducir y hacer las voces en español, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Entre los tres idiomas encuentro cosas distintas. Por ejemplo, en el japonés encuentro que, qué sé yo, Noctis, el personaje principal, es super edgy, super prota shonen. Te kurenakata. No sé, una pelotudez así, viste, súper sacada. Y en japonés eso es normal para ellos en lo que es doblaje. En inglés directamente dice, "Why didn't you tell me so?" Y tal vez suene un toquecito menos exagerado, tal vez suene más preocupado. Pero en español directamente puedo decirlo, ¿por qué no me dijiste eso? Y son cosas completamente distintas. No tienen que sonar las tres completamente iguales, tanto en la voz, en el tono de la voz, como en intenciones. Son culturas distintas. Lo importante del doblaje cuando vamos a hacer doblaje al latino es que suene lo más latino posible, lo más español posible, lo más que a nosotros nos suene cómodo. Si en inglés, por ejemplo, dice con cierta tonalidad hacia arriba, dice, por ejemplo, al final quiero decir, dice, "You don't have to worry about it." No voy a decir, no tienes que preocuparte por eso, siguiendo la misma tonalidad. Puedo decir tranquilamente, no tienes que preocuparte por eso. O directamente, no tienes que preocuparte por eso. Puedo cambiar la tonalidad completamente a lo que se me cante y puede ser más latino que lo que está sonando en inglés. Al final no es importante que suene igual que el original, sino que suene español, que suene natural. Y por último, para terminar con esto que ya se me cansó la voz, hay algo que estoy repodrido de escuchar, que es justificación y excusa para no practicar, que es, algunos países son más difíciles de hablar en neutro que otros, o le es más difícil de hablar en neutro que otros. ¿Qué pedazo de estupidez? Hablar neutro es hablar un idioma nuevo, se podría decir. ¿Por qué? Porque tenemos que pronunciar cositas nuevas, fonemas nuevos, palabras que no estamos acostumbrados a decirlos de cierta forma. Y para todos los países, para mí que soy argentino, para un mexicano que es mexicano, para un chileno que habla chileno, tienen su propia acentuación, sus propias formas de hablar, sus propios modismos, así que tienen que olvidar completamente todo eso. Todos tienen que olvidar sus acentos y sus modismos. Para todos es igual de difícil y tienen que aprender una forma nueva de hablar, una nueva forma de expresarse, una nueva forma de comprender cómo es un personaje, de cómo expresarlo. Para todos es igual de difícil y ninguno es más difícil que otro, porque al final todos tienen que olvidar lo que creen saber. Desaprender, básicamente. Así que eso fue todo. Fue un video bastante loquito que tenía ahí anotado hace tiempo. Me gustaría hacer un par de videos tal vez, o no sé, ayudando con consejos sobre interpretación y fandom y demás, sobre edición, sobre lo poco que sé, para ayudarlos a los novatos básicamente, porque los que están más experienciados deben saber cómo funciona, pero los novatos no saben nunca por dónde empezar y qué deberían hacer, o por ahí les sale como el culo y se deprimen y me gustaría hacer videos sobre eso, así que tal vez lo haga, tal vez no. La verdad que es probable que me gane la paja, pero vamos a intentar que lo haga. Así que esto ha sido todo. Si se te ocurre algún otro mito o alguna otra estupidez que hayas escuchado por ahí con respecto al doblaje, con respecto al fandom, déjalo en los comentarios que yo te lo respondo, porque no es así de una, así de primera. Así que eso, muchísimas gracias por ver este canal ya muerto. Voy a ver cómo lo revivo, cómo revivo, si tengo otros canales o qué mierda, pero bueno. Esto ha sido todo, soy Diego, hace cosas una vez más y nos vemos.